Hola, hola. Buen día a todos y a todas. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Mariel Bianchi, mi compañera es Juliana Valderrama. Nosotras somos de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital IGA Oscar Allende de la ciudad de Mar del Plata. Hoy les traemos una presentación que titulamos No soy solo una hormona bonita. ¿De qué vamos a hablar? De la procalcitonina. Bien, vamos a estar viendo los diferentes usos que tiene la medición de la misma. Ah, ahí está. Bueno, la hoja de ruta que le traemos hoy comienza con una introducción donde vamos a estar viendo qué es la procalcitonina, cómo se sintetiza. Luego vamos a ver los ensayos que tenemos hoy en el laboratorio para medirla. Luego continuaremos hablando de en qué situaciones la vamos a encontrar elevada, para luego de entrar en lo que serían los usos clínicos. Por último, tendremos una conclusión y la bibliografía. Bueno, para arrancar, la procalcitonina es un péptido de 116 aminoácidos que tiene un peso molecular de 13 kilodaltons. Su estructura se compone de un extremo N-terminal, una porción central de una secuencia de aminoácidos que va a formar posteriormente la calcitonina y por un extremo carboxiterminal que posteriormente formará la catacalcina. Bien, con respecto a su síntesis, ¿dónde se sintetiza? Bueno, sabemos que en condiciones normales se sintetiza en las células C o también conocidas como células parafoliculares de la glándula tiroides. Pero también en determinadas situaciones se ve que se sintetiza por células neuroendocrinas presentes en el pulmón y en las células del sistema gastrointestinal. ¿Cómo se sintetiza? Bueno, al ser una proteína, se va a sintetizar a partir de la transcripción y traducción de un gen, que en este caso se llama calce1, que se ubica en el cromosoma 11. Este gen va a codificar para un péptido que se denomina preprocalcitonina, el cual en su extremo N-terminal presenta una secuencia señal con características hidrofóbicas que le permiten unirse al retículo endoplasmático, en donde ahí va a aparecer la endoperoxidasa para clivarlo y formar la procalcitonina. Obviamente luego la procalcitonina se va a seguir incidiendo para formar la calcitonina madura y la catacalcina, como mencioné anteriormente. Bien, ¿qué pasa? Cuando en realidad en un paciente sano, toda la procalcitonina se cliva a calcitonina, por lo tanto no vamos a encontrar niveles elevados de ella en circulación. Van a ser menor a 0,1 nanogramos mililitros o incluso indetectables. Otra particularidad que hay que tener en cuenta, que en aquellas situaciones donde sí se encuentre elevada su secreción, no hay enzimas en la circulación que la cliven. Esto lleva a que su vida media sea bastante prolongada, de 20 a 24 horas, y la otra particularidad que tiene es que es independiente de la concentración. Esté elevada o disminuida, su vida media siempre es la misma. Bien, con respecto a la medición en el laboratorio, primero vamos a ver qué muestras podemos utilizar. De acuerdo a los insertos, podemos utilizar suero o plasma con heparina de litio o heptatripotásico. Con respecto a su estabilidad, se vio que a 4 o 8 grados centígrados su estabilidad es de 24 horas y que a menos 20 grados centígrados es de 3 meses. Bien, con respecto a... bueno, se fue uno. Ahí está. Con respecto a los métodos que existen hoy en el mercado, son casi todos inmunoensayos hoy en día. Tenemos los semicuantitativos y los cuantitativos. Dentro de los semicuantitativos, hoy en día hay un point of care para medir la procalcitonina. Como todos sabemos, son las pruebas que se llevan a cabo al pie de la cama del paciente. Muchos hospitales lo tienen en la guardia. El fundamento que utiliza es la inmunocromatografía y hoy en día, por ejemplo, tenemos el equipo AQT 90 Flex de Radiometer. La particularidad que tiene es que, bueno, va a otorgar los resultados dentro de 20 a media hora, lo cual posibilita al médico, frente a un paciente crítico, tomar rápidamente una decisión terapéutica. Con respecto a los cuantitativos, tenemos los de inmunoturbidimetría, los inmunoanálisis por electroquimioluminiscencia, los inmunoanálisis por quimioluminiscente de micropartículas.
En nuestro laboratorio nosotros utilizamos la quimioluminiscencia por un método no competitivo. Lo que se lleva a cabo en este ensayo es se incuba la muestra con las partículas magnéticas recubiertas del anticuerpo antiprocalcitonina. Luego de un paso de incubación, separación y lavado, se agrega el anticuerpo antiprocalcitonina conjugado con acridinio. Luego hay otro paso de incubación, lavado y separación para agregar luego las soluciones preactivadoras y activadoras para que se lleve a cabo la reacción química y nos dé una señal luminiscente en unidades relativas de luz. Bien, ¿en qué situaciones vamos a encontrar la procalcitonina aumentada? Primero tenemos que tener en cuenta si estamos frente a una situación fisiológica o patológica. En el caso de que estemos frente a una situación fisiológica, como nosotros dijimos, se sintetizan en las glándulas C de la tiroides, donde se sintetiza la calcitonina, por lo tanto, los estímulos que van a llevar a su síntesis van a ser los mismos que es la calcitonina, elevación de calcio, glucocorticoides, glucagón, gastrina y estimulación beta-adrenérgica. Pero en el caso que estemos frente a una situación patológica donde el paciente esté pasando por un proceso infeccioso, vamos a tener dos mecanismos que aumentan su síntesis. Por un lado, el directo, y por el otro lado tenemos el indirecto. Bueno, el directo lo va a explicar Juli posteriormente. Yo le voy a aplicar el indirecto, en el cual en estos procesos no solo se sintetiza la procalcitonina por las células tiroides, sino que en realidad se puede sintetizar por otros tejidos. El estímulo van a ser el aumento de las citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el TNF-alfa, que estimulan la expresión del ARN mensajero de la calcitonina, ¿sí? Pero en estos tejidos no hay enzimas que cliven la procalcitonina para formar calcitonina. Entonces se libera a circulación la procalcitonina. Bien, estas situaciones son neoplasias, como en cáncer medular de tiroides, que es lo que vamos a hablar hoy, cáncer de pulmón de células pequeñas, la hipercalcemia. En neonatos se ve que en las primeras horas hay un aumento de la procalcitonina, que esto impide un poco diferenciar si es un aumento fisiológico o el neonato está pasando por una infección bacteriana, por ejemplo. En la insuficiencia renal, lo que sucede acá es que se estudió que parte del metabolismo de la procalcitonina sucede a nivel del riñón, por lo tanto, con un riñón afectado, su metabolismo se va a ver disminuido y se va a acumular en circulación. Otras situaciones son enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, donde todavía hay estudios, insuficiencia hepática, enfermedad pulmonar como el EPOC, enfermedad cardiovascular, cirugías como es la cesárea y lesiones principalmente en pacientes quemados. Todas estas situaciones responden al estímulo que les expliqué anteriormente, es decir, son situaciones donde hay una inflamación y las citoquinas van a estimular su síntesis. Y por último, las infecciones bacterianas, que es lo que nos va a hablar un poco hoy Juli. Bueno, comenzando con los usos en la clínica, se viene estudiando ya hace rato como marcador de cáncer medular de tiroides, ¿sí? La aclaración, no hay ninguna guía que avale su uso en esta patología, pero hay muchos estudios bastante prometedores que vienen ya hace años planteando el uso de la proca en estos casos. Bien, para empezar a hablar de cáncer medular de tiroides lo tenemos que definir. Entonces, es una neoplasia maligna neuroendocrina que se origina en la célula C de la glándula tiroides. Bien, bueno, su etiología existen dos. En un 75% de los casos tiene una etiología esporádica y en un 25% de los casos es hereditario, viendo la presencia de variantes patológicas en el protoncogen RET y se transmite de manera autosómica dominante. Se subclasifican las neoplasias endócrinas múltiples, conocidas como MEN, de tipo 2A o de tipo 2B. En este caso, el paciente no solo puede presentar el cáncer medular de tiroides, sino otras neoplasias neuroendocrinas. Y por otro lado tenemos el carcinoma medular de tiroides familiar, que en este caso solo va a estar la presencia del cáncer medular de tiroides.
Bien, con respecto a su diagnóstico, este comienza con un examen físico, ¿sí? El médico tiene que palpar la glándula tiroides para ver la presencia de un nódulo, si hay o no un nódulo tiroideo. Además, se evalúa los signos y síntomas que puede llegar a presentar el paciente, ya que en muchos casos tienen dificultad respiratoria, incluso roncan durante la noche. Si el médico ve la presencia de un nódulo, puede solicitar la ecografía de cuello, que en el caso del cáncer medular de tiroides se vio que carece de características ecográficas específicas. También se va a llevar a cabo la biopsia por aspiración con aguja fina. A partir de ella se realiza el análisis histopatológico, que tiene baja sensibilidad, y se mide también la calcitonina, ¿sí? Que se vio que, bueno, no hay un umbral estandarizado y que también hay presencia de falsos positivos en los casos de hiperplasia de célula C. Y también un análisis de sangre en donde se mide la calcitonina. Bien, entonces, la calcitonina hoy en día es el marcador bioquímico estándar más sensible para el diagnóstico y seguimiento del carcinoma medular de tiroides, pero tiene sus desventajas. Es muy inestable, ¿sí? Incluso refrigerada, es decir, una vez que se extrae, se tiene que centrifugar la muestra, si es en frío mejor, y se debe procesar inmediatamente. Si no se procesa inmediatamente, se debe congelar. Tiene una secreción pulsátil influenciada por la ingesta de alimentos, por eso se recomienda hacer la extracción en ayunos por la mañana. Una vida media bifásica y que es dependiente de la concentración, es decir, no es lo mismo si la calcitonina está aumentada o disminuida, la vida media va a variar. Los niveles fisiológicos son dependientes del sexo, es decir, los niveles basales de calcitonina en el sexo masculino se ve que son más elevados que en el sexo femenino por tener una mayor masa de células C. Se elevan situaciones diferentes del cáncer medular de tiroides, en otras neoplasias o incluso en la hipergastrinemia. Presenta falsos negativos debido a cuando ya las células tumorales se diferenciaron. Hay variabilidad entre ensayos, ya que existen diferentes isoformas de calcitonina en la circulación y además los ensayos utilizan diferentes tipos de anticuerpos. Otras interferencias analíticas es el efecto Hooke a altas concentraciones que nos va a dar falsos negativos y los anticuerpos, presencia de anticuerpos heterófilos que nos dará falsos positivos. Es una técnica muy costosa y hoy en día no existen consensos sobre los valores de corte de la calcitonina para el diagnóstico y seguimiento del cáncer medular de tiroides. Pero se estudió que cuando los valores son mayores a 100 picogramos mililitros, el valor predictivo positivo para el cáncer medular de tiroides es del 100%. Pero cuando vemos que baja, que los niveles dan entre 20 a 50, este valor baja a un 8%. Bien, por eso es de que se empezaron a estudiar otros marcadores. Frente a todas estas desventajas que planteaba la calcitonina, bueno, vamos a estudiar otros marcadores. Entonces pensaron, bueno, si la calcitonina está aumentada, ¿por qué no va a estar aumentado su precursor? Entonces se empezó a estudiar el uso de la procalcitonina como marcador en el diagnóstico y seguimiento de este cáncer. Los estudios comenzaron allá por el 2009. Algunos se centraron más que nada en estudiarla con respecto a su al uso en el diagnóstico y otros más en el uso en el seguimiento. Cada uno estableció su punto de corte y evaluaron la sensibilidad y especificidad. Si nosotros vemos el cuadro, son estudios bastante prometedores porque vemos una sensibilidad y especificidad bastante altas. Pero en junio de este año, Clausi publicó un estudio que tituló Combinación de procalcitonina y calcitonina para el diagnóstico del cáncer medular de tiroides, un enfoque de 2 pasos. Ellos lo que hicieron fue estudiar 478 pacientes con nódulos tiroideos. 23 tenían cáncer medular de tiroides y 455 no. Por un lado, lo que hicieron fue estudiar el rendimiento de la calcitonina utilizando un punto de corte de 10 picogramos mililitros y por otro lado, evaluaron el rendimiento de la procalcitonina utilizando un punto de corte de 0,04, siempre en el uso como diagnóstico y seguimiento del cáncer medular de tiroides. Bueno, como vemos en los cuadros, se ve que la calcitonina tiene una mayor sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo, pero la procalcitonina, si bien tiene un alto valor predictivo negativo, su sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo es menor que el de la calcitonina.
En este mismo estudio, ellos plantean hacer un enfoque combinado, es decir, medir la calcitonina y medir la procalcitonina. Como vemos en el cuadro, los valores de sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo tampoco son tan prometedores, siguen iguales. Por ello, ellos plantean utilizar este enfoque combinado principalmente cuando los valores de calcitonina se encuentran entre 10 y 100 picogramos mililitros, lo que se conoce como zona gris. Como vemos en el gráfico, en esa zona vemos puntitos negros, que son los pacientes que tienen cáncer medular de tiroides, y puntitos blancos, que son aquellos que no tienen. Lo que vieron fue que un 86% de los pacientes en que la calcitonina tenía valores en este rango fueron correctamente diagnosticados con o sin, respectivamente, procalcitonina, utilizando un punto de corte de 0,04. Por lo tanto, bueno, además, en estos estudios se estudiaron las ventajas que tenía la procalcitonina en su medición. Bueno, como vimos, es una proteína muy estable, no necesita congelación. La vida media es bastante prolongada y es independiente de la concentración, a diferencia de la calcitonina. Tiene menor variabilidad entre los ensayos, ya que se vio que la gran mayoría de los inmunoensayos utilizan el mismo tipo de anticuerpos. Sus niveles no están influenciados por las mismas condiciones que los niveles de calcitonina, como es el caso del sexo. Útil en casos de hipercalcitoninemia espuria, el caso de los falsos positivos por anticuerpos heterófilos, y obviamente es una determinación más económica que algunos hospitales lo tienen en su laboratorio de guardia. Bien, sin embargo, como todo, tiene que tener sus desventajas. Sus niveles se encuentran elevados en situaciones diferentes del cáncer medular de tiroides, que son todas las que mencionamos previamente. No existen puntos de corte universales reconocidos para el diagnóstico y seguimiento del cáncer medular de tiroides. Es poco sensible para identificar microadenomas medulares y también presenta el efecto gancho a altas concentraciones. En resumen, todos estos autores plantean que la procalcitonina no se puede utilizar como marcador en el diagnóstico por sí sola, sino que tiene que ir complementada, acompañando la calcitonina. ¿Principalmente en qué situaciones? Y cuando la calcitonina tiene limitaciones preanalíticas y analíticas, y en los casos que les comenté de la zona gris. Bueno, ya vimos que el cáncer medular de tiroides tiene una utilidad prometedora. Ahora evaluemos qué ocurre en las infecciones y cuál es su utilidad. Bueno, a modo de repaso sabemos que el manejo de las infecciones bacterianas actualmente sigue con el desafío de lograr discernir con rapidez si se trata de un proceso inflamatorio que involucra una infección viral bacteriana o simplemente es una inflamación no infecciosa. A raíz de esto, sabemos que también se aplica el uso del tratamiento antibiótico empírico para poder dar una respuesta más rápida a la posibilidad de que nuestro paciente esté cursando una infección. Y como bien sabemos, el gol estándar del diagnóstico de las infecciones es el cultivo bacteriano con la identificación del agente causal y su sensibilidad antibiótica, pero esto sabemos que demora entre 24 y 48 horas. Todo esto sumado a la posibilidad de la selección de mecanismos de resistencia de bacterias al administrarle a los pacientes antibióticos de forma empírica, nos lleva a que pensemos la posibilidad de utilizar biomarcadores que nos permitan arribar a un diagnóstico de la infección bacteriana de manera más rápida. Pero antes de continuar, recordemos brevemente de qué se trata un biomarcador. Un biomarcador es una característica que es definida y que es medible, que es utilizada como marcador de procesos biológicos que pueden ser de tipos normales, patológicos o procesos que sean respuesta a una exposición o intervención, como por ejemplo las intervenciones quirúrgicas o acciones terapéuticas como la administración de antibióticos. Tenemos que tener en cuenta que un biomarcador ideal tiene que ser o idealmente ser específico, sensible, predictivo, es decir, que nos pueda proveer un pronóstico de cómo estaría evolucionando nuestro paciente, tiene que ser de rápida detección, estable y reproducible y que preferentemente la toma de muestra para determinarlo no sea invasiva para nuestro paciente.
Brevemente repasemos. Como Maru ya les había comentado, teníamos las dos vías por las cuales se podía elevar la procalcitonina. En el caso de las infecciones bacterianas, se eleva justamente por el estímulo que generan ciertos componentes bacterianos, como por ejemplo el lipopolisacárido, y la presencia de endotoxinas y metabolitos tóxicos de las bacterias que por sí solas llevan a la producción de citoquinas proinflamatorias y a su vez también se generan citoquinas proinflamatorias, van a generar que los tejidos no neuroendocrinos como adipocitos, riñones, pulmones y el hígado conduzcan a una síntesis de procalcitonina que va a estar elevada en este caso. Y ahí es donde nosotros la vamos a poder detectar en la sangre. ¿Cuál es una de las ventajas de la procalcitonina y por qué se postula como biomarcador y se sabe su utilidad como biomarcador en las infecciones bacterianas? Porque en el caso de las infecciones virales, las células del sistema inmune responden elevando lo que es el interferón gamma. Y se ha estudiado que el interferón gamma, en lugar de aumentar la producción de la procalcitonina, lo que hace es suprimirla. Bueno, frente a este panorama, ya sabemos un poco de su utilidad y cómo es que se eleva en la sangre. Comencemos a hablar de la cinética de la procalcitonina y cuáles son sus ventajas que la hacen un biomarcador prometedor para las infecciones bacterianas. Lo que ocurre con la cinética de la procalcitonina, que algo ya le fue comentando Maru, es que tiene una elevación rápida y sostenida, que se detecta en sangre a las 2 o entre 2 y 4 horas luego del estímulo infeccioso, que va a tener un pico máximo entre las 6 y las 12 horas, que es altamente estable a nivel sérico, que se va a mantener elevada entre 24 y 30 horas, con una vida media, como les comentó Maru, de 24 horas. Y de las principales ventajas que va a tener es que si el estímulo infeccioso cesa, los niveles se van a normalizar a lo largo del tercer día. Y si los valores son persistentemente elevados, nos van a indicar que nuestro paciente probablemente continúe con una infección activa o fracaso terapéutico. Teniendo en cuenta todo esto, los usos clínicos que se plantean para la procalcitonina, como fuimos viendo por su característica de síntesis y por su cinética, vemos que es útil para diferenciar el origen de una infección, es decir, si es origen bacteriano o viral, para diferenciar si un proceso inflamatorio tiene origen no infeccioso o justamente se debe a una infección bacteriana, para poder determinar la magnitud y la gravedad de la sepsis y también para la guía del tratamiento antibiótico. Todos estos usos se concluyeron y se fueron evaluando a lo largo del tiempo mediante la evidencia clínica con ensayos y metaanálisis. Pero previamente, como yo empecé a hablar de sepsis, ahora definamos qué es la sepsis. Y la sepsis justamente se define como la disfunción orgánica que es potencialmente mortal, que es a causa de una respuesta desregulada del huésped a una infección. Esta definición es la última definición del 2016 que se realiza por el Consenso Internacional de Definición de Sepsis. Además, tenemos que saber que la sepsis se va a diagnosticar con la sospecha o la confirmación de la infección en conjunto con un aumento de 2 o igual a 2 puntos en el score de SOFA. Entonces, la sepsis es una entidad clínica que es multifactorial, pero no es un fenómeno bioquímicamente aislado, o sea, no es un fenómeno bioquímico aislado. Teniendo en cuenta esto y en varios estudios que se desarrollaron, como por ejemplo en el del 2018, tenemos que tener en cuenta que si bien presenta un valor predictivo negativo, que es elevado, que nos permite descartar que probablemente el paciente no tenga la infección, tiene un valor predictivo positivo moderado abajo y tanto el valor predictivo negativo como positivo son variables según el ensayo que analicemos, por lo cual no es útil para el diagnóstico. En resumen, esto se da porque en la sepsis o en la sepsis, perdón, las sepsis bacterianas cursan con una procalcitonina alta, pero no toda procalcitonina alta implica que nuestro paciente esté séptico. Es decir, que esto nos lleva a que la procalcitonina no se tiene que utilizar para confirmar el diagnóstico, sino que se tiene que utilizar como una herramienta complementaria a la hora de arribar al diagnóstico de la misma. Es por eso que todos los ensayos que se fueron realizando, o la mayoría que se fueron realizando, para comprender cómo se puede utilizar como biomarcador la procalcitonina en la sepsis, no evalúan la capacidad para detectar la sepsis o la infección bacteriana. En este caso, lo que evalúan es justamente cómo la procalcitonina puede colaborar a la guía del manejo de antibiótico. Acá, como pueden ver, les traigo dos de los estudios más importantes. Uno es el ProRata, que lo que hizo fue evaluar
el uso de la procalcitonina para guiar el tratamiento antibiótico y se realizó en el 2010, y el otro es el PROGRESS, que se realizó en el 2021, que en este caso lo que evaluó era el uso de la procalcitonina también para guiar la antibiótico-terapia, pero evaluando los efectos adversos que se generaban en infecciones durante la sepsis. Ambos fueron estudios que utilizaron como algoritmo el hecho de que se suspendiera el antibiótico si la procalcitonina era menor a 0,5 nanogramos mililitro o si el valor disminuía en un valor mayor o igual al 80% del valor máximo que se había detectado. Ambos ensayos obtuvieron resultados muy buenos para el desempeño de la procalcitonina. En el PERRATA se vio que la reducción de la antibiótico-terapia era de 10 días. Esto nos permite llegar a la interpretación de que la caída de la procalcitonina, los niveles de procalcitonina reflejaban el control del foco infeccioso. Y en el PROGRESS, además de todo esto, ya con mucha más evidencia por el tiempo que había pasado y por los ensayos en los que se había basado, que se disminuía la duración del tratamiento antibiótico ya entre 5 a 10 días, que la mortalidad disminuía hacia el día 28 y que justamente se disminuían las infecciones por microorganismos multiresistentes y por Clostridium difficile. Entonces, en este caso, lo que también nos permitía interpretar este ensayo, que se podía reducir la exposición de los pacientes hacia los antibióticos, preservar la microbiota y también las complicaciones. Entonces, de esta manera, llegamos a las conclusiones con estos dos ensayos que la procalcitonina nos da idea de la magnitud del estímulo bacteriano y su descenso indica resolución infecciosa. Pero seguimos sosteniendo esto de que no es un biomarcador exclusivo del diagnóstico de sepsis, sino que ayuda a guiar el tratamiento antibiótico reduciendo la exposición hacia los pacientes. Entonces acá brevemente, un poco más de lo mismo, tenemos que tener en cuenta que la procalcitonina, su mayor utilidad es guiar la suspensión del tratamiento antibiótico, reduciendo los días de tratamiento antibiótico para los pacientes, reduciendo la mortalidad a los 28 días, reduciendo la mortalidad intrahospitalaria, los efectos adversos y la selección de los mecanismos de resistencia durante las infecciones. Otro ensayo que se realizó fue basado en infecciones respiratorias agudas. En este caso, se observó que el uso de protocolos guiados por la procalcitonina lo que hizo fue reducir la mortalidad de los pacientes a 30 días y también los efectos adversos. En este caso, este estudio que se realizó en 2017, lo que hizo fue consolidar la aprobación de la procalcitonina no solo para sepsis, sino también para las infecciones respiratorias. Luego también se han ido realizando otros ensayos, en este caso es otro que se realizó en pacientes oncológicos, en un N muestral de 777 pacientes, y acá lo que se evidenció es que la guía antibiótica basada en el uso de la procalcitonina también redujo la exposición a los antibióticos, la mortalidad, y esto especialmente en pacientes jóvenes. Otra cosa que tenemos que destacar de este estudio es que si bien algunos tumores eran neuroendocrinos y podían elevar la procalcitonina, no dejaba de ser útil para justamente guiar y diferenciar si el paciente estaba cursando una infección bacteriana verdadera. Y por último, otro de los ensayos que también tiene mucho rigor es este que se realizó en 2024, que la particularidad que tiene es que también se evaluó si la procalcitonina era útil a la hora de iniciar el tratamiento antibiótico. En este caso, los resultados no fueron favorables y se demostró que utilizar la procalcitonina como único criterio para iniciar el tratamiento antibiótico no mejora los resultados clínicos. Por lo tanto, nunca la procalcitonina debe ser utilizada para reemplazar el juicio clínico inicial del médico y sí nos puede ser útil para complementar la evaluación del paciente cuando la etiología es incierta. Brevemente, acá dejo los puntos de cortes orientativos que se fueron recopilando a lo largo de todos los ensayos, pero la palabra orientativo es muy importante porque sabemos que ninguno de estos puntos de corte o valores de referencia que tenemos nos sirven para diagnosticar sí o sí la sepsis o la infección, sino que son una guía para que el médico pueda ir evaluando el cuadro clínico del paciente. Como vemos, cuando nuestros valores van de 0,1 a 0,25 nanogramos mililitros, es muy poco probable que el paciente tenga una infección bacteriana. Por eso decíamos que tiene un elevado valor predictivo negativo, aunque no pueda ser utilizado como biomarcador exclusivo para el diagnóstico.
Luego, cuando nuestros valores se encuentran entre 0,25 y 0,5, aumenta la posibilidad de la infección, pero también sigue siendo baja. En ese caso hay que evaluar mucho más criteriosamente el contexto del paciente. Ya mayor a 0,5 nos estaría indicando un proceso de infección bacteriana y hasta de sepsis. Y cuando el valor es superior a 2, nos habla de que nuestro paciente estaría cursando una sepsis grave y con mayor riesgo de difusión orgánica. En lo que respecta a la suspensión antibiótica, cuando el descenso de la procalcitonina es mayor o igual al 80% del pico inicial o menor a 0,5, es criterio para suspender el tratamiento antibiótico, siempre guiado por el manejo clínico del paciente. ¿Qué dicen nuestras guías? Bueno, la realidad es que hay poco consenso a nivel mundial y a nivel nacional. Lo que plantean nuestras guías es que se tiene que utilizar como una prueba complementaria para el diagnóstico de infecciones bacterianas, principalmente en sepsis, pero también vimos que para infecciones respiratorias, principalmente las asociadas a la ventilación mecánica, pero destacando su uso para seguimiento y suspensión del tratamiento antibiótico, pero sin puntos de corte ni algoritmos. En resumen, las situaciones clínicas en donde puede solicitarse es cuando se sospecha de una infección bacteriana sistémica, cuando el cuadro clínico de nuestro paciente es incierto, para el seguimiento de las infecciones, como veíamos antes, para decidir suspensión o acortamiento del tratamiento antibiótico y también para evaluar la magnitud de la infección. ¿En qué infecciones se considera válida? Bueno, es un tema complicado porque se siguen realizando ensayos para saber en qué infecciones está validada. Como les comentaba, la FDA lo validó como biomarcador para las infecciones respiratorias y para la sepsis. Sin embargo, se ve que hay posibilidades de que pueda ser utilizado en infecciones intraabdominales y en infecciones urinarias complicadas. ¿Cuándo y cómo se deberá solicitar? Siempre es teniendo el criterio lo va a tener el médico, pero se sugiere que sea al inicio, cuando se sospecha una infección sistémica, o al ingreso de la terapia intensiva. Para seguimiento, esto sería cada 24 48 horas, para evaluar la tendencia y justamente para ver si llegamos a esa disminución mayor al 80% para suspender los antibióticos y también para interpretar el contexto clínico. Ahora sí, para ir terminando, la conclusión. Y nosotros a las conclusiones a las que arribamos es que la procalcitonina es un biomarcador que, como les fuimos mostrando a lo largo de la presentación, se va a ver elevado en diferentes situaciones y que nosotros, en situaciones patológicas, perdón, y que nosotros como bioquímicos y bioquímicas debemos conocer y evaluar a la hora de validar y dar el consejo bioquímico hacia el médico si éste lo necesita. Tanto en el diagnóstico de cáncer medular de tiroides como en el diagnóstico de sepsis y en otras infecciones bacterianas, no se puede utilizar como único biomarcador del diagnóstico, ¿sí? Y en ambos enfoques se requieren muchos más estudios y consensos que nos enseñen a cómo se pueden establecer los puntos de corte y cómo utilizarlos en los mismos. La procalcitonina es un biomarcador que está validado y clínicamente útil para el manejo racional de las infecciones bacterianas. Su uso guiado, basado en la evidencia, permite que se reduzca la exposición de los pacientes a los antibióticos, los efectos adversos, la resistencia bacteriana y la mortalidad, sin comprometer la seguridad del paciente. Y algo muy importante es que nunca debemos perder de vista que debemos realizar una validación integral, evaluando el valor de la procalcitonina, evaluando cómo son nuestros cultivos bacterianos y cómo es el estado del paciente, sin perder tampoco la interdisciplina con los médicos, que nos va a llevar a otorgar mejores resultados y de mayor calidad. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Y los esperamos en Marden.